Antes de irse de vacaciones, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su última conferencia de prensa de este 2019. Fue una despedida para irse 5 días de vacaciones. 5 días, que es también un récord. Efectivamente. Es la primera vez que toma tantos días de en lo asueto. que va de su gobierno. En lo que va del gobierno. De su gobierno. Sí. Creo que sí, debe irse a descansar, como todos tenemos necesidad de descansar. Pero lo hizo de una manera muy curiosa porque hoy no fue solamente una conferencia de prensa ordinaria. Hoy encabezó esa conferencia de prensa acompañado del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quizá el funcionario más protagonista o protagónico del sexenio, además del propio presidente y de Marcelo Ebrard. El más notable, digámoslo así, por llevar a cabo investigaciones de alto impacto informativo. Él ha tenido, bueno, él es un hombre muy mediático, lo fue desde el sexenio de Peña Nieto, pero por las peores razones, por un despido injustificado y que él aireó en público, ¿no? Sí. Que fue muy conocido. Pero sí, ciertamente en este sexenio tiene él una gran responsabilidad, que es ponerle a la Fiscalía las pruebas para perseguir particularmente los casos de corrupción de funcionarios y funcionarios públicos. Entonces esto le ha dado pues una dimensión mayor a Santiago Nieto. Y el caso que hoy escogió específicamente es, en efecto, de alto impacto. Hoy, en la conferencia de prensa por la mañana, Santiago Nieto Castillo detalló la forma en la que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, pues cómo él y sus familiares se beneficiaron de millonarios recursos públicos durante los sexenios, efectivamente, de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. Y fíjate, Álvaro, de acuerdo con la información que presentó esta mañana Santiago Nieto, el exsecretario de Seguridad Pública, quien hoy se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado con vínculos con el cártel de Sinaloa, creó en 2011 la empresa Numba Inc., especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, que también él hacía desde la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que durante los años de 2013, 2017, 2018, la Secretaría de Gobernación, a través del órgano administrativo descentralizado de prevención y readaptación social, realizó pagos precisamente a esta empresa Numba Inc. por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares. Así es, Álvaro. También se detectó la transparencia y estamos viendo ahí un diagrama para los que nos están siguiendo por televisión o por YouTube. En ese diagrama se ve la transferencia de recursos provenientes de la Tesorería de la Federación que salieron entre 2013 y 2016 a Numba Inc. Sí, efectivamente, estamos hablando, ojo con las fechas, del sexenio, no de Felipe Calderón, sino de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, ya totalmente. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que Numba Inc., empresa con sede en Panamá, se enviaban recursos a Israel, Letonia, China y Estados Unidos, entre otros, y señaló que luego ese dinero terminó pagando el estilo de vida de Genaro García Luna en Estados Unidos, específicamente en Miami. Así lo dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Escuchémoslo.
La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Bueno, Álvaro, y de acuerdo con la información presentada por Santiago Nieto, la empresa Numba Inc. también realizó envíos de dinero entre 2012 y 2018 a empresas vinculadas no solo a García Luna, sino a su esposa y sus hermanos. Nieto Castillo también dio a conocer que García Luna adquirió en 2008 un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y precisó que la empresa a la que le compró ese software lo continuó utilizando más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, se trasladó un bien público, un software adquirido con recursos del Estado para una empresa de naturaleza privada. Efectivamente, Nieto Castillo informó que continúa precisamente la investigación en contra de García Luna y sus familiares y que se han bloqueado las cuentas de uno de sus ex colaboradores, ojo, Luis Cárdenas Palomino, y que se investiga a otras 4 personas respecto a posibles actividades de lavado de dinero en los ámbitos de los gobiernos anteriores. Con respecto a los montos totales de las cuentas que le fueron bloqueadas a García Luna y su familia, Nieto Castillo dijo estar todavía en espera de información de Estados Unidos y de Panamá. Pero fíjate, Álvaro y amigos de los periodistas, hoy en la mañana Santiago Nieto da un dato muy, muy relevante, sí, porque dice, García Luna no solo recibió dinero a través de su red de empresas de los gobiernos de Peña Nieto, sino también del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Este es de 2012 a 2018. Estas son las cifras que está manejando el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Efectivamente, dijo que se ha descubierto una transferencia en 2017 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, encabezada obviamente en ese momento por Miguel Ángel Mancera, hoy senador, a las empresas Glac Security Consulting Technology, Risk Management, vinculada a García Luna, su esposa y hermanos. La transferencia fue de poco más de 31 millones de pesos. Así es, Álvaro. Nieto dijo hoy que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene constancia, todavía no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones, y así lo dijo textualmente. Están los 2 sexenios, pero no tenemos ningún dato que corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto hayan estado relacionados. Son solamente datos vinculados con 2 secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del Gobierno de la Ciudad de México, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento. Sí, pero a ver, en la información que proporciona hoy Santiago Nieto Castillo, habla efectivamente de que en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se desempeñó Genaro García Luna, se adquirió este software espía, que luego se utilizó por parte de empresas fantasmas. Y luego Nieto Castillo habla de cómo en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hacen un conjunto de transferencias del 2013 hasta el 2018 que involucran más de 2,000 millones de pesos. Y claro, está el otro asunto del gobierno de la capital de la República. Pero quizá conviene, Rita, y usted que nos está escuchando, nos está siguiendo, definir en qué fechas y quiénes eran los responsables de esas instituciones. Por ejemplo, Nieto Castillo habla de que de la tesorería de la Federación salieron recursos
para las empresas vinculadas a Genaro García Luna. Y ahí estamos hablando del sexenio de Peña y como secretario de Hacienda, un personaje que los mexicanos tenemos muy presentes porque estuvo involucrado en todos los grandes escándalos del sexenio pasado, bueno, prácticamente todos, que es Luis Videgaray. Efectivamente, la tesorería de la Federación es una instancia que depende del secretario de Hacienda. Por supuesto, directamente. Y si estamos hablando de 2013, que de ahí salieron recursos para la empresa de Genaro García Luna, ¿quién estaba en ese momento no solo como secretario de Hacienda, como tú bien informas, Rita, era Luis Videgaray, sino quién era el tesorero, de la Federación? Bueno, no era tesorero de la Federación, era tesorera. ¿Quién era? Pues resulta que la misma tesorera que lo fue durante 3 años de Felipe Calderón. Se llama Irene Espinosa Castellano, fue nombrada por Luis Videgaray al inicio del sexenio con estas palabras. Dijo, Irene Espinosa, así la presentó, es licenciada en Economía por el ITAM, donde también cursó una especialidad en Evolución de Proyectos Sociales y Económicos y posteriormente la maestría en Políticas Públicas. Se desempeña como tesorera de la Federación desde 2009. Eso lo dijo el propio Luis Videgaray. O sea, fue esta señora, Irene Espinosa Castellano, la que transmitió estos recursos a la empresa de Genaro García Luna. Una herencia de Felipe Calderón en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero no solamente se llama así esta señora, Irene Espinosa Castellano, fue tesorera de la Federación en el gobierno de Enrique Peña, de Felipe Calderón, y su hermana era ni más ni menos que la canciller. Así es. Sí, canciller Laura Espinosa Castellano, la canciller del gobierno de Felipe Calderón. Imagínate, entonces estaba todo ahí pues por lo menos había dos familias. Por cierto, yo busqué hoy en el directorio de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y desapareció el dato de Irene Espinosa Castellano. Ni ella ni su hermana, que fue canciller de Calderón, aparecen ya. Yo no sé, yo registré muy bien, no busqué antes de que comenzara este sexenio a ellas en específico, pero llama la atención que ya no existan ningún dato de ellas que fueron altas servidoras públicas de los gobiernos de Calderón y Peña. Quizás se tendría uno que remitir a unas solicitudes de información, pero está muy claro, las fechas, Álvaro, sobre todo como las está informando, como las informó esta mañana el titular de la UIF, están muy claras. Tuvo que haber salido de esa tesorería y no hay documentos, ahí sí, contratos, en todo caso hay una oficialía mayor de Hacienda que puede firmar contratos, pero la tesorería es la encargada de emitir los cheques directamente. Efectivamente, es la encargada de hacer los pagos. Pero bueno, hoy también Santiago Nieto Castillo precisó que de la Secretaría de Gobernación se hicieron pagos muy relevantes a las empresas de García Luna. Estoy buscando en este momento precisamente la información y las fechas específicas de estos montos. En el caso de la Tesorería de la Federación, se desviaron 55 millones de pesos en 2013, mientras que de la Secretaría de Gobernación salieron 2.623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares en 2017 y 2018. Pero el asunto es que no salieron en lo etéreo de la Secretaría de Gobernación, sino que salieron específicamente, según la Unidad de Inteligencia Financiera, del órgano administrativo de readaptación social a cargo de Gobernación, que estaba a cargo, le voy a decir de quién, de un personaje que se llama José Alberto Rodríguez,
un personaje de mucha confianza de Miguel Ángel Osorio Chong, tanto que fue su secretario, su procurador en el gobierno del estado de Hidalgo. José Alberto Rodríguez Calderón fue diputado federal, procurador general de justicia del estado de Hidalgo con Osorio Chong como gobernador, fue también su procurador jurídico y de asuntos internacionales en la PGR, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y él fue quien, por las fechas, tuvo que haber ordenado otorgado los contratos. esos contratos, claro, y emitido esos pagos. ¿Quién estaba, digamos que como jefe de este personaje Rodríguez Calderón? Bueno, Miguel Ángel Osorio Chong, naturalmente, pero su superior directo era el Comisionado Nacional de Seguridad. Ándale. ¿Quién? Renato Sales Gutiérrez. Muy bien, pues ahí está marcadísimo el camino, la ruta del dinero, ¿no? Sobre y todo, de las responsabilidades. Efectivamente, porque era importante dar a conocer estos datos de quienes estaban a cargo de las instituciones de las cuales se emitió dinero público a empresas vinculadas a Genaro García Luna, y estos son los que le estamos comentando. Por supuesto, tiene que ver también pues, con que ellos mismos proporcionen su versión sobre los hechos. Hoy ya lo hizo Miguel Ángel Mancera. Sí, ya Miguel Ángel Mancera emitió un posicionamiento el día de hoy. Y se refirió a que, bueno, pues él está incluso dispuesto a que investiguen, ¿no? Y a decir, y a dar la cara, pero bueno, no tiene aún ni órdenes en la fiscalía, ni nada. O sea, en este caso sí hay que esperar, pero como decía Álvaro, está muy clara la ruta de las responsabilidades, sobre todo. Y el descaro Álvaro, de adquirir un software y después manosearlo y estarlo vendiendo ya como una empresa privada, nos habla del tamaño de sinvergüenzas, ¿no? Sobre todo García Luna. Pues de corruptos. Sí, la corrupción. O sea, un bien público utilizado para fines privados. Sí, un bien público, algo que se adquiere con recursos públicos, con los recursos de todos, en este caso un software para el espionaje, pensemos que legal, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, utilizado con fines privados para obtener ganancias claramente ilícitas. Ya como una consultora de seguridad. Y eso seguridad. es Genaro García Luna. Así es.